primero, perdón, si mal no recuerdo, era qué va a pasar con el campeonato. Sí, a ver, tres interrogantes porque después viene el preclaro periodista Tarcisio Romero con más interrogantes. El tema es la Liga Pro, el tema de los contratos y el futuro del fútbol ecuatoriano o del fútbol mundial, cuál es su óptica al mediano y a largo plazo, porque al corto está suspendido. O sea, tres interrogantes sobre este momento en el fútbol. A ver, está claro que la situación es completamente adversa. ¿Adversa a qué me refiero para el fútbol? Porque este virus no es que dentro de poco se va a ir, no se va a ir. Es un virus que vino a quedarse y tenemos que ir midiendo día a día lo que vamos teniendo que hacer, cómo vamos adaptándonos a esta difícil circunstancia y situación. Tenemos que hacer caso, por supuesto, a las autoridades, que son los que manejan la situación, y creo que ese es el mejor resultado que en este momento podemos producir. Si trabajamos de forma individual, no, yo quiero salir, quiero ir al parque, quiero ir a trotar, vamos a manejar de una forma individual, claro. Mucha gente dice, bueno, si yo estoy trotando no contagio a nadie, pero ¿por qué trabajar de forma individual esta situación? Si yo salgo, ¿por qué no pueden salir los 17 millones de personas a hacer lo mismo? Y ahí los contagios van a ser extensivos. Entonces, tratar de protegernos es el momento más importante en cuanto a cuidarnos y a aislarnos, ¿no? Con respecto a qué va a pasar con el fútbol, si el virus desconocemos cómo tratarlo, desconocemos cómo contrarrestar este virus, difícil va a pasar que dentro de largo plazo, si no hay una cura, se puedan congregar masas en eventos deportivos, en eventos sociales, en eventos masivos. En los eventos masivos creo que va a ser uno de los factores que más va a sufrir el efecto de este virus. Entonces, iremos viviendo, vuelvo repito, no sabemos mucho todavía, iremos viviendo conforme pasen los tiempos y las posibilidades de entender lo que podemos hacer para adaptarnos a las circunstancias y que esto sufra la menor cantidad de problemas individuales y colectivos, no solo el fútbol, ¿verdad?, sino la industria, el comercio, los trabajos, la gente, la sociedad, ¿no? Después, es decir, en conclusión, todavía no tenemos una referencia como para poder concluir hacia dónde podemos ir. Sí se ha escuchado de parte de la FIFA, de parte del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que se tiene que moldear nuevamente los campeonatos, se tiene que cambiar las modalidades, que se tienen que hacer campeonatos más cortos, que se tiene que hacer mucho más atractivos los campeonatos para volver a llamar la atención de la gente, ¿no? Hasta ahí podríamos analizar y llegar. El día de martes tuvimos una reunión del directorio de la Liga Profesional de Remota y creo que la preocupación de todos está en que todavía no podemos saber a qué atendernos en el futuro. Después, con respecto a la parte económica, por supuesto que vamos a sufrir y sufrir muchísimo, pero no podíamos todavía saber cuánto vamos a sufrir hasta no saber la magnitud del problema, ¿no? Si es que tenemos que sentarnos a conversar con los jugadores, nos tendremos que sentar. De momento las obligaciones están y tenemos que cumplirlas. Estamos tratando de recuperar la mayor cantidad de cartera y de recursos posibles para empezar a sacar pagos para los jugadores, que obviamente lo necesitan, tanto jugadores, proveedores, impuestos y sobre todo las obligaciones que tenemos con bancos, ¿no?, para poderlas en este momento refinanciar, que sí se abrió una posibilidad por lo menos para que en lugar de estar tan ahorcados con los créditos bancarios que tenemos, poderlas refinanciar y que esto nos dé un poquito más de flujo de caja para poder alcanzar un poquito más de remuneraciones, ¿no? Pero el futuro todavía no podemos concluir qué es lo que va a pasar hasta no estar claros en cuál va a ser el efecto total negativo que vamos a tener en el año, ¿no? Después, como país, si me permite, difícil decirlo, ayer me sacaron totalmente fuera de contexto y me transcribieron muy mal y claro, la gente pensó que estoy pensando distinto de un día para otro. No, yo creo firmemente en que hay que seguir aislándonos, porque hay que provocar que este virus se lo pueda controlar y hay que hacer caso a las autoridades. ¿Por qué controlar? Porque así se puede utilizar la infraestructura hospitalaria para la mayor cantidad de personas, pero si salimos y el brote sigue creciendo, no vamos a tener capacidad para reaccionar. Y si en algún momento dado
veo posiciones de varios países, de líderes de varios países, Estados Unidos, Inglaterra, Suecia, etcétera, etcétera, que están provocando que dentro de 15, 20 días ya la gente pueda salir normalmente a hacer su día a día. A mí por lo menos me preocupa mucho, Fernando. ¿Por qué me preocupa mucho? Porque ¿a qué costo? ¿A qué costo vamos a retomar? Entendiendo que sí, la economía, si se frena, mucha gente va a padecer, porque mucha gente vive del día a día, mucha gente tiene que trabajar para poder comer, y eso sí es muy entendible, y todos lo sabemos. Pero la pregunta que yo por lo menos me hago, y el razonamiento por lo menos que yo me hago, ¿a qué costo, Fernando? Porque si salimos, nos exponemos. Hoy vemos que este virus no está segmentado a nadie, no es que solo a los ancianos ataca, no, ataca a ancianos, ataca a personas de cualquier edad, cualquier raza y de cualquier origen. No especifica a quién va a atacar, nos ataca a todos por igual. Entonces la pregunta es, sí, salimos, hacemos nuestro día a día, ¿a qué costo? Si es que esto involucra que a lo mejor se enferme algún pariente, nos enfermemos nosotros mismos, enfermemos a nuestros hijos, contagiemos a nuestras familias, y puede ser que ahí alguien pueda sucumbir ante este virus. Entonces el costo es muy, muy grande. Don Esteban, buenos días. Tarcisio Romero lo saluda y me sumo totalmente a las primeras expresiones de Fernando en el saludo. Mi pregunta es en este aspecto, tras las conversaciones que ustedes como dirigentes han sostenido, ¿la solución debe venir en conjunto o cada club busca la forma de salir de sus compromisos en la parte económica? ¿Cómo está, Tarcisio? Los mismos deseos para usted, por supuesto, y toda su familia, ¿no? Mire, Tarcisio, es un poco de las dos cosas, ¿no? Porque el campeonato se hace en unidad. Tenemos que estar unidos pensando en un mismo objetivo, en un mismo frente para poder sacar esto adelante. Pero los problemas son individuales y los problemas tenemos que resolverlos de forma individual. Para algunos equipos, el decidir los valores de derechos de televisión cumple con una función seguramente de cubrir 50 o más % de su presupuesto, ¿no? Y sobre todo los equipos de la Serie D, cubre en gran mayoría su presupuesto. Entonces están, para mí, parecer salvados, ¿no? Porque por lo menos los derechos de televisión se vienen pagando y se están pagando regularmente. La compañía Gol TV no ha dejado de pagar y eso es realmente impresionante. Solo agradecer que en su momento dado tomamos ese camino, ¿no? Tan cuestionado, pero bueno, hoy vemos el efecto positivo de haber tomado esa decisión. Una empresa muy seria y responsable en estos momentos difíciles, ¿no? Pero para otros equipos, como el caso, seguramente los equipos que mayor presupuesto manejamos, el presupuesto de televisión es pequeño, muy pequeño, seguramente 5 o 10%, y entonces con 5 o 10% no alcanza. Los derechos comerciales, hasta ahora nuestros auspiciantes siguen pagando. En el momento que nuestros auspiciantes digan no podemos pagar por tal y cual motivo y empiecen a reformular los convenios, simplemente el presupuesto empieza a toser. Y si dejamos de recuperar plata por taquilla, que representa también un 5 o 10%, entonces ya cada vez se va mermando la capacidad de pago de cada institución, unas más, otras menos, pero los que tendremos más problemas, tendremos más afectaciones. Entonces ahí es un manejo individual, pero la decisión de continuar, de buscar un formato o de que el campeonato tenga nuevamente un principio y un fin, es de unidad. Buenos días, don Esteban, un fuerte abrazo, hay que cuidarnos, hay que cuidar a su familia, un fuerte abrazo para usted y su familia. Esteban, y justamente, ojalá y no llegue a pasar eso, usted Liga Deportiva Universitaria prepara una estrategia para hablar con los sponsors y proponerles algo para que se queden, para que continúen, pese a la situación que estamos viviendo, don Esteban. Qué gusto, Pepe, los mismos deseos para ti y tu familia. Mira, todavía no, porque todavía no tenemos una claridad de lo que vamos a tener que enfrentar.
todavía estamos iniciando este proceso, de este problema. Esa es la realidad, como el mundo entero, no se diga. El mundo entero no lo ha podido controlar. Vemos países como Estados Unidos, como Alemania, como España, Italia, no lo pueden controlar. No se diga nosotros con los pocos recursos económicos que tenemos como país. Tendremos que ir midiendo poco a poco, día tras día, veamos qué pasa ya entrando en el mes de abril, cómo vamos adaptándonos a esta modalidad de no socializar, de no tener relaciones con personas, de trabajar desde casa si se puede. Todo eso hay que irse adaptando para entender qué vamos a hacer y cómo vamos a producir los cambios de aquí en adelante. Una vez que tengamos eso un poquito más claro, por supuesto que nos sentaremos con todos para ver cómo podemos volver a retomar las actividades normales. Ahora, el tema del dinero, esto de Gol TV, ya lo había dicho también la gente de Macará. Ayer conversamos con Carlos Alejandro Alfaro Moreno y nos decía que sí está llegando el dinero también de la Confederación. Y esta es la pregunta, ustedes ya jugaron un partido en la fase de grupos, es $1 millón, pero es al mes que les pagan, nos decía el presidente de Barcelona. ¿Cómo está esto de la Confederación en este momento de crisis? ¿Usted ha hablado con la gente de la Confederación para que les cancelen este primer $1 millón? Así es, Fernando. Mire, el presupuesto del semestre, el primer semestre de Liga, contemplaba no el cobro de $1 millón, contemplaba el cobro de $3 millones y contemplaba una taquilla que podía llegar a ingresar de cerca de $1 millón, ¿no? Y recién ingresó una taquilla y recién se jugó un partido. Entonces, el semestre vamos a sufrir por la falta de esos ingresos, ¿no? El primer partido ya se jugó y entendemos que están por depositarnos de esa plata. Esa plata sirve, como digo, para pagar jugadores y ciertas obligaciones, reformular nuestros pasivos, que estamos trabajando con los bancos para poder reformular con esta posibilidad que nos dan los bancos en este momento, y el resto tratar de tener algo en reserva, porque también tenemos otro mes que enfrentar, no solo es marzo, tenemos que enfrentar abril, y no sabemos qué más vamos a tener que enfrentar. Entonces, y sin ingresos sí se puede poner la cosa muy difícil para poder resarcir pagos por los jugadores. Entonces, hay que ir midiendo las decisiones paso a paso y ir tomando las decisiones paso a paso, pero sí ser conscientes de que tenemos que ser muy cautos en cuánto podemos pagar y cuánto podemos alcanzar a pagar en estos meses. Don Esteban, a propósito, en este primer trimestre, dos preguntas aprovecho aquí. En este primer trimestre que estamos cerrando, ¿se cumple, al margen obviamente de todas estas situaciones, o ya no se cumple el presupuesto que ustedes habían manejado? Porque no sé si se hace por trimestre, por semestre o anual, o van viendo cómo se va dando o desarrollando las cosas. Pero en el primer trimestre se ha cumplido económicamente de acuerdo a lo que ustedes habían planificado, y a más de lo de Copa Libertadores, ¿Liga tiene cuentas por cobrar? Sí, preciso. Tenemos cuentas por cobrar y estamos justamente tratando de recuperar toda la cartera que tenemos para enfrentar las obligaciones que tenemos. El primer trimestre diríamos que no hay una afectación mayor, ¿no? Se ha cumplido, salvo 15 días de marzo, el resto se cumplió. Pero desde justamente estos días de abril venían los partidos que nos iban a producir los ingresos de Copa Libertadores. Ya teníamos algunos partidos de campeonato nacional que nos iban a producir los recursos necesarios como para poder suplir las necesidades del mes de abril, mayo y junio, ¿no? Y ahí sí va a parar el campeonato. Desde este mes de abril ya empieza todo a reformularse y a cambiar completamente la programación de ingresos y egresos, y ahí sí vamos a tener una afectación. Está claro que los partidos de Copa Libertadores tentativamente se los podría continuar a jugar, pero no sabemos cuándo. Y si es que es el segundo semestre, bueno, tenemos que alargar muchísimo los pagos, la recuperación de esos pagos, ¿no? Y adicionalmente, la afectación que tendremos de taquilla, no sabemos cómo va a llegar. Seguramente el efecto económico del país
del mundo entero, no sea del país, va a verse afectado. Entonces no sabemos cómo vamos a tener la venta por concepto de taquilla. Después, parte de nuestro objetivo, y este sí nos va a afectar muchísimo, parte de nuestro objetivo del año era en la ventana de junio-julio poder hacer alguna transacción con algún jugador de liga. Eso lo teníamos trabajado y no se dio, no se va a dar. ¿Por qué no se va a dar? Porque veo que el mundo entero está frenado y veo que no habrá muchos equipos que tengan los recursos para poder mover en este momento jugadores de esa ventana. Entonces vamos a tener que tener una reprogramación muy fuerte de la economía del club. Y a eso apuntaba mi pregunta, don Esteban. Algo que puede salvar a los clubes es el tema o la venta de jugadores. Recuerdo lo de Rodrigo Aguirre, pero pasó lo de la sanción y uno imaginaba que quizás en junio podía darse eso. Se caen algunos negocios para Liga Deportiva Universitaria que ya estaban cocinados, Esteban. Sí, la verdad, Pepe, porque justo lo que tú dices, Rodrigo Aguirre era uno de los jugadores que teniendo minutos de juego, teniendo exposición, volviendo a regresar a una palestra deportiva en Copa y Campeonato Nacional, seguramente iba a tener nuevamente oportunidad de tener una negociación ahora en junio-julio. Sin partido, sin movimiento, no hay mayor vitrina. Entonces, ¿quién va a estar mayormente interesado? Después teníamos pensado un jugador más y con eso más o menos redondear un presupuesto bastante complicado que tenemos internamente. ¿Es lo de Martínez Borja, Esteban? ¿Perdón? ¿Lo de Martínez Borja? No, Martínez Borja no era otro jugador. No quiero especular, porque es difícil especular con nombres, pero teníamos pensado en un jugador más. Con eso se abría un espectro para poder seguir reinvirtiendo en tantas cosas que necesitábamos, reinvertir y crecer en nuestro estadio, en nuestro centro de alto rendimiento, en algunas cosas resarcir algunos pasivos, pero con el cierre de operaciones, con el cierre del mundo entero del fútbol, con la poca economía que van a tener los clubes a nivel internacional, dudo mucho que va a haber transacciones ahora en junio-julio. Y también yo me enteré el año pasado, no este año, que uno de los jugadores de liga que estaba en la mira del mercado internacional es Franklin Guerra, que está en la madurez deportiva, pero es, como dice Esteban, una especulación. Ahora, esto de replantearse todo, determina que se va a replantear también el tema de las inversiones y del gasto. Ya hemos hablado del gasto, pero las inversiones, usted habló y lo hacía con mucho optimismo, por supuesto hablaba del $1.000.000 que se iba a invertir en el estadio de liga. Me imagino que con todo lo que ha sucedido, eso queda para un segundo momento o para otro momento. Mire, tenía mucha ilusión de armar nuestro estadio mejor, de dotar de servicios importantes de nuestro estadio. Las luminarias era un objetivo importante. Ahora tenemos que ver si nos va a alcanzar a poder hacer eso, porque con los partidos de selección que también se están reprogramando, solo alcanzaba para el 50% de esa inversión. Entonces el otro 50% era inversión propia. Después todo el sistema de asientos, de cambio bisóptica en unas partes, eso era sobre $1.5 millones. Todo eso va a sufrir un efecto negativo y tendremos que irnos adaptando a lo que sucederá de aquí en adelante, y si es que las obligaciones de Conmebol persisten en ese sentido, tendremos que ver de dónde sacamos, pero de momento no es prioridad. Otra inquietud, don Esteban, la última de mi parte, en relación a toda esta situación. Ya sabemos que la reanudación es con incertidumbre de por medio, no hay una fecha ni fija ni tentativa. Lo que sí hay son recomendaciones para lo que resta de la temporada, en el caso nuestro. Pero estaba pensando en este instante, en las reuniones que ustedes han mantenido vía telefónica, o como sea el contacto, ¿se ha empezado a establecer o reformular algo que ustedes aprobaron al comienzo de temporada, que para el próximo año se incrementen los equipos y mejor dejar allí y esperar a ver cómo se reacciona después de esta crisis? Es una muy buena pregunta, Tarcisio.
y es una muy buena acotación a lo que se venía conversando internamente. No se tocó el tema, se tocó más el tema de un análisis a futuro, la afectación económica, cómo se va a tratar las obligaciones de los equipos, etcétera, etcétera, y algunos cambios que se pueden producir de aquí en adelante. No se tocó el tema del aumento de equipos, es verdad, y es una muy buena pregunta para reformularla nuevamente en el siguiente directorio, que será de aquí seguramente unos 15 días, de Liga Profesional. Seguramente, no me quiero anticipar, porque esto no es una decisión individual mía, sino de un directorio después de un consejo de presidentes, pero me parece que eso puede frenarse, ¿no? Y dependiendo cómo va la geografía mundial de la situación económica y de la situación contra este virus, podría reformularse considerablemente. Muy bien, Esteban, le queremos agradecer. Por supuesto, todo es incertidumbre, sin embargo, pues veo la... Fernando. A ver, Pepe. Y hay que felicitar a don Esteban, a la gente de Liga Deportiva Universitaria, que ha puesto a consideración las instalaciones, el estadio, todo para combatir este COVID, Esteban. Sí, así es, Pepe, Fernando. Lo dije a principio de la semana, que nuestras instalaciones, que son amplias, están a disposición del gobierno para lo que necesite. Entendiendo que el estadio, por no tener techo, difícilmente podemos poner 400 camas. Nos encantaría que pudiera hacerse eso. Y lamentablemente por el techo, no sé si una mega carpa pueda funcionar, pero está a disposición para lo que necesite el gobierno nacional, si quiere centro de acopio, si quiere lo que necesite. Creo que eso es lo justo, creo que todos deberíamos obrar en ese sentido. Hoy tenemos que arrimar el hombro por el bienestar de todos. Seguir en esta posición, ¿no? Buscar las soluciones hoy día como que no tiene mucho sentido, pero hay que pensar, hay que replantearse el tema. Igual me imagino que lo debe estar haciendo, debe estar conversando mucho con los dirigentes, con el doctor Isaac Álvarez, con su papá, con toda la gente de Liga. No queda otra. Y ojalá que pase esto rápido para replantearse todo. Muchas gracias por atendernos. A ustedes, muchas gracias. Cuídense y mantengan a sus familias seguras. Muchas gracias.